Hola a todos amigos del canal, como siempre les envío mis saludos estén donde estén, desde aquí, desde Noruega. Yo soy Mercedes y hoy vamos a aprender cómo calcular la energía de tu hogar utilizando tanto el método pitagórico como el del Feng Shui. Estás viendo el segundo módulo de nuestro curso taller Tu Libre Transformación paso a paso, dedicado este módulo a nuestra conexión con el mundo exterior. Recordemos que, como mencionamos en el video anterior, la energía o chi fluye en todo lo que nos rodea. Este flujo puede ser armonioso o estar bloqueado y los números de tu dirección son una clave importante para desbloquear ese potencial. A lo largo de este video vamos a hablar de vibración alta o vibración baja. Cuando hablamos de vibración alta, nos estamos refiriendo a una vibración en positivo. O sea, una casa con una vibración alta suele ser un espacio que se siente ligero, armonioso, energizante. Las personas que viven en esos lugares suelen sentir bienestar, creatividad y alegría. Por ejemplo, aquí en esta imagen que les traje a la izquierda podríamos decir que tenemos vibraciones altas ahí, ¿eh? Entonces, ¿qué las caracteriza? Hay una buena circulación del aire, una buena circulación de la luz natural, hay colores vibrantes y agradables, hay orden, hay limpieza, hay elementos naturales como plantas, agua o materiales orgánicos. Hay una sensación de equilibrio entre las distintas áreas del lugar o de la casa en este caso. Sin embargo, cuando hablamos de vibración baja, pues estamos hablando de la parte negativa. Y una casa con una vibración baja puede sentirse como pues pesada, apagada, tensa. Los habitantes en estas casas pueden experimentar fatiga, desánimo o incluso conflictos. ¿Qué las caracteriza? El desorden, la acumulación de cosas. Bueno, aquí en la parte derecha de la imagen, como ven, les traje aguas estancadas en la misma naturaleza, aguas sucias y estancadas, o les traje casas desordenadas, o casas que no están bien reparadas, o que hay mucho desorden, que las cosas no están ubicadas de una manera armoniosa. Puede caracterizarlas, por ejemplo, la falta de luz natural o espacios mal ventilados, colores oscuros o ambientes que generan una sensación de opresión, las energías estancadas o áreas que están descuidadas en el hogar, donde puede haber una sensación de incomodidad o malestar sin que exista una causa aparente. Entonces, ¿cómo afectan estas vibraciones o estas características de vibración alta o vibración baja? Bueno, pues una vibración alta tiende a atraer energías positivas, mejores relaciones, oportunidades y un estado de ánimo mucho más elevado. Sin embargo, por el contrario, una vibración baja puede manifestarse en estrés, en conflictos, en sensaciones de estancamiento en la vida de las personas que habitan allí. En resumen, caballero, que la vibración de tu casa refleja la calidad de la energía que fluye en el espacio y puede tener un impacto significativo en tu bienestar emocional, físico y mental. Entonces, las técnicas como la numerología y el Feng Shui te van a ayudar a identificar y a armonizar esa vibración para que el hogar promueva la salud y la prosperidad. Bueno, los 5 elementos en el Feng Shui son madera, fuego, tierra, metal y agua. Estos 5 elementos representan las fuerzas naturales que interactúan para influir en la energía o chi de un espacio. Cada elemento tiene sus propias cualidades y está asociado con aspectos específicos de la vida, como la salud, la prosperidad y las relaciones. Por otra parte,
aunque el aire no es uno de los 5 elementos formales del Feng Shui, su flujo es fundamental para el Feng Shui, ya que está relacionado con el Qi, que es la energía vital que debe moverse libremente en el entorno para que el espacio esté equilibrado y armonioso. El aire es el medio a través del cual el Qi se desplaza. Entonces, en el Feng Shui, los números son una manifestación directa del Qi. Por lo tanto, a la hora de calcular la numerología del hogar, solo utilizaremos el número de la casa o los números que estén presentes en la dirección de la casa. Se suman todos los números, se reducen a un dígito y el número así calculado pues será el número de tu casa siguiendo la técnica del Feng Shui. Cada número tiene una vibración que influye en la calidad de la energía que fluye en tu hogar. Y una vez que entiendes esta relación, puedes interpretar cómo los números afectan tu espacio y, si es necesario, pues armonizar el Qi aplicando los principios del Feng Shui. Esto puede incluir cambios en la disposición de los muebles, uso de colores específicos o introducción de los 5 elementos. Veamos un ejemplo. Supongamos que vives en una casa cuya dirección, vamos a decir una dirección pequeña, es cortina número 451. Entonces, como tenemos el número 451, aquí es lo importante para sacar esta numerología. Sumamos 4 más 5 más 1, lo que nos da el valor de 10. Reducimos el 10, sumamos 1 más 0, lo que nos lleva al 1. Y esto indica que la vibración energética de tu casa está marcada por el número 1, que fomenta la independencia y el liderazgo. Entonces, una vez que tú conoces el número de tu casa, puedes reflexionar sobre cómo ha influenciado este número en tu vida. Si sientes que esa energía es demasiado intensa o si esa energía es demasiado débil, entonces puedes armonizarla aplicando el Feng Shui. Por ejemplo, usando el agua, en este caso que nos dio el 1, como un elemento suavizador en áreas claves de la casa. Entre otros conceptos claves que tenemos en el Feng Shui, pues tenemos el Yin y el Yang, donde los números también pueden estar relacionados o asociados con fuerzas activas, lo que se conoce aquí como Yang, o pasivas, que son el Yin, y pueden ayudarte a equilibrar mejor la energía en tu hogar. También tenemos el Bagua, dividido en áreas que son influenciadas por números y energías. En sentido general, al identificar los números que nos están influenciando, podemos trabajar en la armonización de dichas energías. La numerología pitagórica ofrece una visión más profunda de la energía del hogar. ¿Por qué? Porque considera tanto las letras como los números cuando vamos a calcular esta numerología. También nos permite influir en ese flujo de energía con objetos y con formas que refuercen o equilibren las vibraciones. Aquí cada letra tiene una vibración numérica asociada. Ya esto lo hemos visto antes cuando estudiamos la numerología del nombre, lo que nos permite calcular una energía más completa del hogar. Imaginemos la misma dirección del ejemplo anterior, o sea, cortina 451. Vamos a desglosar entonces la palabra cortina en números. O sea, la desglosamos en letras, a cada letra le asignamos su número y así tendríamos que la C es igual a un 3, la O igual a 6, R equivale a 9, T equivale a 2 y 9, N, 5, A, 1. Sumamos todos estos valores y cuando sumamos nos da el número 35.
el cual vamos a reducir como siempre a un solo dígito y obtenemos el 8. Entonces, ya tenemos 8 de la parte de cortina y nos falta el número que ya nos había dado 1. Así que 8 más 1 nos da 9. O sea que siguiendo la técnica de la numerología pitagórica, llegamos a una vibración final de 9. Ahora, aquí en la numerología de las casas, en la numerología pitagórica, tenemos que tener mucho cuidado cuando vayamos a calcular este número. ¿Para qué? Para no incluir los nombres genéricos que se encuentran en nuestra dirección. Por ejemplo, ¿cuáles son ejemplos de nombres genéricos? Calle, número, entre, ciudad, provincia, barrio. O sea, puedes buscar la numerología de tu casa con una dirección pequeña, pero puedes extenderla tanto como quieras y vas a estar como incluyendo también la energía del barrio, la energía del municipio, la energía de la provincia. Tú lo llevas hasta donde quieras. Pero siempre ten en cuenta de solo incluir los nombres propios en esta dirección y los números. ¿Está bien? Aquí cada número tiene una vibración energética particular. Entonces, para armonizar el espacio, ¿qué podemos hacer? Podemos colocar objetos que resuenen con esa energía numérica específica o que representen principios de equilibrio como las formas geométricas asociadas a la geometría sagrada. Por ejemplo, el círculo número 1 simboliza la unidad, el comienzo y la totalidad. Es la forma geométrica más básica y perfecta, sin principio ni fin, lo que lo convierte en un símbolo poderoso de completitud y armonía, por lo que puede ayudar a promover la energía de unidad y equilibrio. El triángulo, que se corresponde con el número 3, pues representa la conexión entre el cuerpo, mente y espíritu y puede traer equilibrio entre estas tres fuerzas en un hogar. El cuadrado, el número 4, simboliza la estabilidad y la estructura y puede, por tanto, ayudar a fortalecer la energía de estabilidad en un espacio. En la numerología también se pueden realizar cambios simbólicos en el hogar, como agregar símbolos numéricos, cambiar la dirección del nombre en la placa de la puerta y o añadir elementos decorativos con formas geométricas relacionadas con los números. Más adelante seguiremos viendo las demás formas, los demás números y con qué se relacionan. Bueno, tanto la numerología como el Feng Shui ofrecen maneras poderosas de entender y armonizar la energía de un espacio, pero cada una se basa en principios diferentes. La numerología se apoya en los principios de la geometría sagrada. Los números están vinculados a formas geométricas fundamentales como el círculo, el triángulo y el cuadrado, que representan, conceptos universales como la totalidad, la conexión entre cuerpo, mente y espíritu, la estabilidad. Estas formas sagradas subyacen a todo lo que existe y representan cómo la energía se estructura y se mueve en el universo. En el Feng Shui, en cambio, se fundamenta en lo que existe en la naturaleza y en cómo podemos armonizar el flujo de energía o chi. Tenemos que el yin y el yang representan el equilibrio entre fuerzas opuestas pero complementarias, como lo pasivo y lo activo, lo oscuro, lo luminoso. Además, el Feng Shui se basa en los 5 elementos, como ya dijimos, madera, fuego, tierra, metal y agua, que representan las fuerzas naturales que nos rodean. Al trabajar con todos estos elementos, podemos equilibrar y ajustar el flujo de energía en nuestros espacios para fomentar salud, bienestar y prosperidad. Todo esto ya lo dijimos. Ahora, aunque ellas partan de principios diferentes, pues ambas técnicas se complementan, porque todo lo que existe en la naturaleza tiene alguna forma. La numerología
nos ayuda a entender esas formas a través de su vibración geométrica, mientras que el Feng Shui nos enseña a armonizar esas formas y energías en un entorno natural. Juntas permiten una comprensión más profunda de la energía en el hogar, combinando la ciencia de las formas geométricas con la sabiduría de los elementos naturales, como estoy tratando o como representa esta figura que fue construida con inteligencia artificial, lógicamente. Entonces, finalmente, mientras que la numerología nos revela la vibración del hogar, pues el Feng Shui nos ofrece herramientas para armonizar esa energía. Y juntos, estos sistemas te ayudan a crear un espacio donde el chi fluya de manera más equilibrada. Entonces, cuando, conociendo la energía de tu hogar, realizas ajustes del flujo del chi utilizando pequeños cambios, como cambiar la orientación de los muebles, agregar elementos como espejos o plantas, y trabajas o trabajar, por ejemplo, con los colores, trabajas con los colores correctos, estás llevando a cabo una armonización y todo esto contribuye a mejorar el bienestar general. Entonces, para terminar esta presentación y como una antesala para el próximo video, pues yo te invito a que hagas un ejercicio. Ya has aprendido a calcular la energía de tu casa, tanto desde el punto de vista del Feng Shui como desde el punto de vista de la numerología. Te invito a que lo hagas, o sea, que te sientes, que calcules la energía de tu casa, pero que además te pongas a observar o a meditar en cómo ha influenciado en tu vida hasta este momento. Reflexiona sobre las áreas que te gustaría mejorar. Considera cómo podrías armonizar tu chi, o sea, armonizar el chi en tu hogar. En el próximo video empezaremos a explorar las energías asociadas a los números 1, 2 y 3 y veremos cómo puedes trabajar con ellas para mejorar tu entorno. Gracias por acompañarnos en el día de hoy. No olviden suscribirse y compartir con otras personas que también puedan estar interesadas. Aquí les estoy dejando vínculos, a lo mejor hoy les dejo el vínculo a la numerología del nombre para aquellos que no conozcan la vibración de cada una de las letras, la vibración numérica, y un vínculo al video anterior también. Nos vemos en el próximo video. Chao y hasta la próxima. Y por aquí, el próximo video, 1, 2 y 3. Y veremos cómo trabajar con ellas para mejorar tu entorno. Gracias por acompañarnos en el video. No olvides suscribirse y compartir con otras personas que también puedan interesar. Aquí les dejo el vínculo a la numerología del nombre para que conozcan la vibración de cada una de ellas, la vibración numérica y un vínculo al video anterior también. Nos vemos en el próximo video. Chao y hasta la próxima.